Vamos a trabajar ahora en base a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Bueno, los objetivos definen intenciones respecto de los conocimientos que los alumnos construirán o de lo que serán capaces de hacer después de haber transitado todas las actividades propuestas en la secuencia que nosotros planificamos. Esos objetivos que llamaremos objetivos de aprendizaje tienen ciertas normas de estilo, digamos. En general los escribimos con un verbo en infinitivo, un verbo que está vinculado a la habilidad, a la acción que le vamos a proponer que sea capaz de desarrollar después de haber trabajado con la secuencia y con cada una de las actividades. Por supuesto que también los objetivos pueden escribirse como objetivos sustantivados. Aquí les presentamos algunos ejemplos que están escritos con verbos en infinitivo, como interpretar modelos y analogía, analizando sus semejanzas y limitaciones, seleccionar y registrar datos a partir de un trabajo experimental, o interpretar la información a partir de diferentes fuentes. Estos objetivos que hemos señalado aquí están escritos, como les decía, con verbos en infinitivo. Son de carácter general, los podemos hacer más específicos, precisando exactamente a qué contenidos se los vamos a aplicar. Y los podemos escribir de manera sustantivada. Por ejemplo, en lugar de pensar interpretar la información a partir de diferentes fuentes, podríamos escribirlos diciendo interpretación de la información a partir de diferentes fuentes. Ambos modos están correctamente escritos. En general, tratamos de usar verbos en infinitivo, pero es importante tener en cuenta dos cuestiones. Los que estamos desarrollando aquí y los que les vamos a pedir en la secuencia son los que llamamos objetivos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque están vinculados con lo que esperamos que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, sean capaces de producir después de haber transitado esta secuencia. En consecuencia, el sujeto de la acción son los alumnos. Entonces pensamos cuáles son esas destrezas, esas habilidades, esas acciones que deberían mostrarnos que son capaces de realizar. Por eso entonces, cuando uno dice interpretar modelos y analogías analizando semejanzas y limitaciones, se refiere a una acción que los estudiantes, los alumnos, serán capaces de llevar adelante. En este sentido, un objetivo como el que acabamos de formular podría precisarse todavía más como un objetivo más específico si dijéramos, por ejemplo, interpretar el modelo atómico de Bohr y sus alcances. Ahí estamos usando este mismo objetivo de aprendizaje general, pero lo estamos precisando, lo estamos pormenorizando para un contenido en particular. Por supuesto que los objetivos deben tener un correlato, por un lado con los contenidos que vamos a proponer y por el otro lado con las acciones y habilidades que vamos a pedirles a nuestros alumnos. Y por lo tanto entonces tienen que ser también coherentes con las actividades que vamos a proponer. No es posible imaginar que nuestros alumnos alcanzarán determinados objetivos si no han podido desarrollar esas actividades que los lleven a aprender, a ajustar lo que sea necesario ajustar para dar cuenta de lo que han podido construir en torno a los objetivos. Es decir, hace falta una coherencia a lo largo de toda la secuencia. Nos vamos a referir ahora a los contenidos. Los contenidos son lo que hemos llamado en algunos casos temas, pero no solo eso. Los contenidos tienen una
expresión más amplia, que es aquello que nos proponemos enseñar y que por supuesto debe estar en relación con los objetivos que nos hemos propuesto. De hecho, esperamos alcanzar esos objetivos a través del trabajo con determinados contenidos. Por lo tanto, esos contenidos deben guardar coherencia con los objetivos y estar fuertemente vinculados con ellos. Son ejemplos de contenidos de diferente naturaleza los que están a continuación. Por ejemplo, el papel del agua en la naturaleza y la sociedad, o elaboración y lectura de gráficos, o redacción de textos descriptivos. Fíjense que hay una diferencia en la naturaleza porque el primero de ellos remite a una problemática que se vincula directamente a un tema. En este caso, el agua en la naturaleza y en la sociedad. Mientras que los dos que están debajo, elaboración y lectura de gráficos y redacción de textos descriptivos, implican cosas que vamos a trabajar con nuestros alumnos, que creemos que son importantes, que creemos que son parte del legado cultural que la ciencia natural hace a la sociedad y que deben ser explícitamente enseñados. Por lo tanto, aunque no son temas en el sentido habitual del término, son motivo de nuestro trabajo de enseñanza y por lo tanto son también contenidos. Siguiendo con el tema de los contenidos, reforzamos la idea de Feldman en el sentido de decir un contenido es todo aquello que deba ser enseñado. Por supuesto que hay contenidos de los que ni siquiera somos conscientes, contenidos que pasan a formar parte de aquello que algunos autores llaman el currículum oculto, aquello que enseñamos sin planificar y a veces a pesar nuestro. Pero nos vamos a referir acá, a la hora de redactar una secuencia, a los contenidos que explícitamente y de manera intencional nos proponemos enseñar. Distintas maneras de agrupar los contenidos. Los contenidos se pueden agrupar en unidades didácticas, tal cual hemos trabajado en el texto de la semana pasada, o en ejes temáticos o en bloques de contenidos. Pero siempre, cualquiera sea la modalidad del agrupamiento que hemos elegido, vamos a tratar de explicitar la secuenciación que hacemos de ellos y la organización. Es importante aclarar que en los diseños curriculares de nuestra jurisdicción, si bien hay determinados bloques de contenidos que están propuestos, se aclara explícitamente que esta modalidad de descripción, más o menos lineal, porque no es posible escribir de otra manera, no implica necesariedad de trabajar con la organización que se da en los diseños curriculares. Sí se proponen esos contenidos como un mínimo común para todos los alumnos y alumnas de la provincia de Buenos Aires, pero el modo en que los vamos a organizar, el modo en que los vamos a distribuir temporalmente, la lógica que utilicemos para secuenciarlos, sea esta en relación con la disciplina o sea una lógica en relación con el aprendizaje y con las posibilidades de aprendizaje de nuestro grupo, es algo que tenemos que decidir los y las docentes a la hora de planificar. Y por supuesto, tenemos que compartirlo en el documento que dé cuenta de nuestra secuencia. También vamos a explicitar las estrategias de enseñanza, es decir, cómo nos proponemos enseñar estos contenidos. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros como docentes para que nuestros estudiantes aprendan los contenidos que hemos detallado? Obviamente también los recursos a utilizar. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con tiza y pizarrón, vamos a trabajar con un texto en particular que hemos diseñado para nuestros alumnos, vamos a trabajar con variedad de bibliografía porque nos interesa ver la multiplicidad de autores, vamos a trabajar con experiencias de laboratorio, vamos a hacer experiencias hogareñas y les vamos a pedir que utilicen ciertos recursos tecnológicos como podrían ser fotos, videos, celulares,
computadoras. Bueno, los recursos, incluido el tiempo, deben ser descritos. ¿Qué actividades vamos a proponer? Esto es fundamental, porque las actividades operan de mediadores entre los contenidos y los objetivos que queremos alcanzar. Vamos a trabajar los contenidos a partir de la diversidad de actividades y de esto también vamos a dar cuenta. Los instrumentos y los criterios de evaluación. Acá nos referimos a dos cuestiones. Por un lado, los instrumentos, es decir, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Con qué vamos a evaluar? Vamos a hacer una prueba objetiva al estilo de un cuestionario, vamos a trabajar con un multiple choice, vamos a pedirles una monografía de elaboración personal o grupal, vamos a mandarles un trabajo experimental para hacer grupalmente, por ejemplo, fuera del horario escolar. Vamos a pedirles que sean capaces de reproducir determinada experiencia en el laboratorio escolar. Y por otro lado, vamos a pensar con qué criterios vamos a decidir que esas tareas que han hecho nuestros alumnos son correctas, están aprobadas o no lo están. ¿Cómo vamos a tomar la decisión a la hora de evaluar si lo realizado es correcto o no es correcto? ¿Cuánto vamos a admitir de error? ¿Con qué criterios los vamos a evaluar? Y esto es muy clarificador que lo pongamos, tanto para nosotros como para las autoridades que puedan leer nuestra planificación, como para nuestros alumnos y sus familias. Es decir, ¿con qué criterio vamos a decidir acerca del contenido de la producción de nuestros alumnos? Cuanto más socializado, cuanto más distribuido, cuanto más informados estén estos criterios, que incluso podemos decidir en común con nuestros estudiantes, cuanto mayor es el nivel educativo en el cual estamos enseñando, tanto mejor. Esos criterios le explicitan al estudiante, al alumno, de qué manera esperamos que trabajen o de qué manera aceptaremos tanto nuestros estudiantes como nosotros que algo está bien realizado. Por último, siempre es muy importante dar cuenta de cuál es la bibliografía que vamos a trabajar con nuestros estudiantes y qué otra bibliografía de referencia estaremos utilizando nosotros como profesores.